Dios les bendiga, Dios les bendiga. Buen día a todos. Hoy hace un poquito más de frío. Gracias por venir, gracias a Dios por sus vidas. En la semana oraba por sus vidas, por las personas que Dios traiga a la iglesia y estoy muy contento de ver caras nuevas. Bienvenidos, bienvenidos. Allá también bienvenida. Allá bienvenida, señora. Gracias. Y hay una pareja nueva hasta atrás, les tocó hasta atrás. Plateas. No, Plateas es acá, allá. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy podemos ver nuevamente un domingo especial. Dios hace milagros y trae personas nuevas. Dios hace milagros y pone en sus corazones el deseo de venir y adorar al Señor. Entonces, gloria a Dios por eso. Es bien importante reunirnos como familia, ya lo decía en la bienvenida, y sobre todo que hoy podemos celebrar a Jesucristo resucitado. Hoy hace ratito cantábamos canciones muy profundas, unas nuevas, unas más viejitas, pero yo decía que este mes para mí es el más padre del año porque me recuerda que Jesús nació. Me recuerda, y cantar villancicos es como que muy bonito saber que Jesús nació y que nos esté recordando todo eso. Deberíamos cantar villancicos todo el año, ¿sí? Pero pues de Bermudas tal vez, ¿no? En verano. Familia, déjame decirte algo. Es bien importante que llegues temprano, ¿sí? Nosotros somos una iglesia que empezamos temprano. La mayoría de las iglesias empieza 11, 11:30. Y nosotros desde que arrancamos Coram Deo decidimos empezar a las 10:30 y que la oración se incluyera dentro de la liturgia, ¿ok? Para que todos estuvieran dentro de la oración. Pero es importante que llegues temprano, que llegues puntual a las 10:30 para que no te pierdas de ningún momento de la liturgia, de la oración, no te pierdas ese gran privilegio que es venir a la casa del Señor, orar, ¿sí? Y sirve que pues no distraes a otros y todos estamos ya aquí juntos temprano. Amén. Eso es parte también de adorar al Señor, ser disciplinados con el horario. Pues gracias a Dios por un domingo más, y vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el Adviento. ¿Recuerdas que explicaba el domingo pasado? Ahorita, ya Ricardo está ansioso por prender las velas. Espérame. ¿Recuerdas que explicábamos lo del Adviento, verdad? La importancia, pues, de tomar esto como un pretexto más para predicar a Jesús. El Adviento es una tradición cristiana muy vieja, no es exclusiva de la religión católico-romana, ¿ok? Es una tradición que se celebra en las iglesias cristianas de mucho tiempo atrás. Entonces, pues en Coram Deo decidimos tomar esta tradición para predicar a Cristo, así de sencillo. Entonces, el domingo pasado predicábamos sobre la esperanza, ¿sí? Este domingo, ¿qué creen que pasó? Que nos tocaba predicar sobre paz y que el pastor se va de frente y que prepara su sermón sobre el gozo, o sea, el del domingo que viene, ¿no? Entonces Fabián pues preparó las canciones sobre la paz y pues tenemos hoy así como que un collage de doctrinas así medias. Pero gloria a Dios, porque en realidad, si se fijan, esto no es algo que tenga que ser exactamente así. Podemos predicar, empezar por el gozo y terminar con la esperanza, no importa. Estamos viviendo hoy este mes navideño con la única intención de predicar a Cristo, y estamos tomando estos 4 temas de esperanza, paz, gozo y amor, o en su caso hoy esperanza, gozo, paz y amor. Espero no equivocarme ya. Pero fíjate que esos son 4 temas fundamentales que vienen incluidos en el Evangelio. La obra de Jesús nos trae esperanza. La obra de Jesús nos trae gozo, nos trae paz, nos trae amor. Es un acto de amor lo que Dios hizo con su Hijo, ya lo predicaremos. Entonces, pues por eso estamos celebrando Adviento esta temporada. Y también lo de la corona. Ahora sí, Ricardo, vente. Estamos encendiendo una vela que representa
cada uno de estos 4 temas. No adoramos a ningún santo, no me están adorando a mí, no tiene nada que ver con los cirios que están aquí muy bonitos. Simplemente nos gustan las coronas, es una representación de lo que estamos predicando, y hoy prendemos la segunda vela del gozo. La primera fue de la esperanza, la otra es del gozo. No adoramos el concepto de la esperanza, del gozo, ni nada de eso. Es un adornito navideño que se ve muy bonito y la velita prendida, y sirven para bonitas fotos para el Face, ¿ok? Nada más. Gloria a Dios por su palabra. Pues, por favor, hoy titulé este sermón como Jesús, Dios del gozo. ¿Se acuerdan el título del domingo pasado? ¿No se acuerdan? Jesús, el Dios de la esperanza. Y hoy Jesús, el Dios del gozo. ¿Cuántas veces has estado contento, lleno de felicidad en tu vida? ¿En cuántas ocasiones has estado lleno de gozo en tu vida? Yo, en mi caso, pues muchas, pero puedo enfocarme en 3 momentos que han sido muy felices, donde he podido experimentar mucha felicidad. Y el primero de ellos no fue mis primeros regalos de Reyes Magos, no. El primero de ellos donde yo encontré y vi y pude experimentar mucha felicidad fue cuando Cristo me rescata a los 17 años, ¿sí? Era un joven donde estaba solo, vivía solo en Ciudad Obregón, Sonora. No tenía esperanzas más que el alcoholismo, porque yo tomaba mucho. Entonces el Señor me rescata y yo pude experimentar mucha, pero mucha felicidad en ese momento. El segundo fue cuando mi amada esposa me dijo que sí me quiero casar contigo. Ese momento para mí también fue de mucha felicidad, ¿sí? La chica con la que yo había estado en una relación de noviazgo por 3 años y medio más o menos, y después de estar un tiempo separados, me dijo, sí me quiero casar contigo. Entonces, pues bueno, ya saben el desenlace, nos casamos, ¿no? O sea, no nada más me dijo que sí, sino nos casamos. Y eso provocó mucha felicidad también en mí. Y el tercero, yo podría decir 2 momentos donde mis hijos nacen. Ese también fue un momento donde los que son papás entienden este gozo de ver a un bebé que nació del fruto del amor de 2 personas, ¿no? Y es un milagro que Dios permite que suceda. Entonces, esos 3 momentos para mí fueron de mucha felicidad. Y no estoy hablando de cualquier felicidad, no es como cuando vas al Starbucks y te dicen, hay promoción de panes de queso de 4x3. Y tú así de, ay, qué bueno, 4x3. No es un 30% en tu Amazon Prime. Ok, no es esa felicidad de la que estoy hablando. Estoy hablándoles de momentos que cambiaron, eventos que cambiaron mi vida. Si el Señor no me hubiera rescatado, hoy no estaría yo aquí. Si Dina no me hubiera dicho que sí, hoy no estaría yo aquí, estoy casi seguro. Si mis hijos no hubieran nacido, yo no hubiera estado tan feliz y tal vez no estuviera aquí. Son momentos donde el Señor mostró enorme gracia, una gracia como yo nunca antes la había experimentado. Yo podría hoy decir que sin estos 3 eventos, sobre todo el primero, yo sería un completo miserable. Si el Señor no me hubiera rescatado, yo hubiera sido un completo miserable. Cuando Cristo me rescata y me da una nueva vida en Él, yo no cabía de alegría. Mi gozo, más bien nunca había experimentado gozo. Yo, de ser una persona pecadora, por la gracia del Señor, me convertí en otra criatura, dice la palabra. Cuando me casé, pues bueno, ¿qué les puedo decir? O sea, fue mucha felicidad, mucha felicidad.
aunque algunos me criticaban por nuestros 24 años, escasos a la edad que nos casamos, pero yo estaba que no cabía. Y lo mismo con mis hijos. Éramos padres y Dios había permitido eso y simple y sencillamente había mucha felicidad en esos 3 momentos. ¿Qué pasaba? ¿Qué era algo que sucedía en estos 3 eventos? En los 3 eventos yo no quería callar. En los 3 eventos yo quería presumirlos. En los 3 eventos que habían sido situaciones muy importantes y trascendentales en mi vida, quería compartir mi felicidad, quería compartir mi gozo con otras personas. Y es justamente por esta situación que necesitamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Cuando entendemos el Evangelio de Jesús, experimentamos gozo. Y esa es la idea principal del mensaje de hoy. Cuando tú entiendes el Evangelio, experimentas gozo. Así que, por ende, es esencial que sepas qué es el Evangelio, quién es Jesús y el gozo que debería de producirte o el gozo que produce a aquellas personas que son rescatadas por Jesús. Así que, si esta mañana tú tomas el tiempo conmigo de escucharme, vamos a poder tener esa perspectiva que necesitamos para entender el Evangelio y en consecuencia la forma en que experimentamos gozo. Así que por favor, abre tu Biblia y vayamos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 2 al 20. Si alguien no tiene Biblia esta mañana, por favor levante su mano, quiero regalarte una Biblia si tú no eres dueño de Biblia. Ya, a los que conozco, pues no levanten la mano, ya los conozco. Sé que se les olvidó. Deja tu mano arriba para que te lleven una Biblia, por favor. De las blancas, solo blancas. Gracias, Jimé. Si se te olvidó tu Biblia, tráete tu Biblia. De todas maneras, te ayudamos con los versículos aquí, pero es importante que cargues tu Biblia. Amén. Cuando estés listo, ponte de pie, por favor. Lucas capítulo 2, versículos, del 8 al 20. Del 8 al 20. Amén. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Amado Dios, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de despertar este domingo, de poder venir y celebrar tu nombre. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor, de predicación de tu palabra. Padre, con humildad te pedimos que
que hables a nosotros, que esta mañana sea revelada tu voluntad en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos reconocer lo pecadores que somos, que podamos clamar a ti, Señor, por perdón. Y Padre, yo te pido que hables a cada una de las personas que están aquí, empezando por mí. Señor, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo a través de este siervo tuyo, Señor. Sé que mi ineptitud no va a impedir que tú hables a tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Puedes tomar asiento. Justamente donde estaba parado hay una tabla chueca y ya me estaban doliendo los talones. Y apenas llevo 3 minutos de hora y media que voy a predicar esta mañana. Imagínate. No se espanten los nuevos, solo es 1 hora. Pues titulé este sermón como Jesús, el Dios de la esperanza. Porque del gozo, perdón, porque justamente vamos a ver el gozo que encontramos al escuchar el Evangelio. Y desarrollé esto en 3 puntos. Y el primero de estos 3 puntos dice: experimentamos gozo al escuchar el Evangelio. Ese es el primero de los puntos. Y repito los versículos del 8 al 11. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aproximadamente pasaron 400 años del silencio. Esto le llamamos el periodo intertestamentario. Desde los últimos escritos de Malaquías hasta los evangelios, hasta que Cristo viene, hubo alrededor de 400 años, un periodo del silencio donde Dios no se reveló a través de profetas. ¿Sí? Fíjate, estamos hablando de entre 4 y 5 generaciones. ¿Sí? Aquí, ¿cuántas generaciones sabemos? 2, 3 generaciones con los pequeños. ¿Sí? Cuando terminaron de pasar aproximadamente 4 o 5 generaciones, es lo que duró este tiempo. En esos años en los cuales transcurrieron estos 400 años aproximadamente, en ese tiempo, quiero que te imagines la incredulidad que se generó en el pueblo judío. 4 o 5 generaciones de silencio. ¿Te imaginas cómo creció la incredulidad? Estábamos hablando en el tiempo de Malaquías de judíos fieles. Hubo muchos judíos fieles en esos 400 años. No estoy diciendo que simple y sencillamente la fe judía murió. Pero había judíos fieles que conocían las profecías. Y este versículo 8 nos está hablando de unos pastores, gente humilde, gente que tristemente se convirtió en la clase social más despreciada. Anteriormente, si tú recuerdas al rey David, el rey David le dio un nivel diferente a los pastores. En la época del rey David y en el Antiguo Testamento, los pastores tenían un trabajo muy serio y muy reconocido, porque ellos eran los que criaban a las ovejas que serían sacrificadas. Su trabajo era reconocido. En el Nuevo Testamento sucede lo contrario. Los pastores terminan por ser una clase social despreciada. Era una clase social que no era confiable. Si tú tenías una situación de tribunales, podías llamar a varias personas,
como tus testigos, pero no podías llevar a mujeres o no podías llevar a pastores. Eran gente despreciada. Pero Dios decide proclamar el nacimiento del Salvador a través de gente insignificante. El Señor decide usar pastores para rodearlos de su gloria, poniéndolos en un lugar privilegiado, como los primeros heraldos, las primeras personas que se iban a enterar del nacimiento de Jesús. Estos pastores, la mayoría, eran hombres devotos, y estoy seguro que muchos de ellos conocían las profecías, la profecía mesiánica, y recuerda a Simeón, como él, esperaban la consolación de Israel. Habían pasado muchos años de injusticia y ellos deseaban que Israel fuera consolado, que fuera rescatado. Y como prueba de esto podemos ver cómo el ángel se dirige a ellos en el versículo 10 y 12 al 12, y también vemos la reacción que ellos tienen en otros versículos. Todo esto sucedió muy rápido. Lo podemos ver en el versículo 9. Todo sucede muy rápido. Yo quiero que te imagines, quiero que viajes a un lugar recóndito, a algún pueblo de tu localidad, de donde tú vengas, y creo que todos hemos dormido al aire libre en el campo, o la gran mayoría, no sé si todos, pero podemos reconocer que no hay ruido, podemos reconocer la luz de las estrellas, podemos reconocer los ruidos, ¿sí? O sea, puede haber ruido de algo, pero son 1, 2, 3 ruiditos. No pasa el señor de los tamales, no pasa el camión de la basura. Es un lugar silencioso. Entonces, imagínate un lugar donde solamente había ruidos del campo, todo en completo silencio. Y repentinamente un ángel del Señor, un santo, un ser brillante, fuerte, se presenta a estos pastores. Ellos no la habían visto llegar, o sea, ellos de la nada vieron a esta persona, a este ser. Y en ese momento empieza a resplandecer la gloria del Señor, o una parte de la gloria del Señor, un brillo grande, en medio de la noche, un brillo grande, un fulgor, un resplendor especial, que no lo cegó, pero ¿puedes imaginarte la escena? Tú estás dormido en la noche cuidando ovejas, un rebaño, y de la nada se aparece un cuate y te dice algo y empiezas a ver la gloria del Señor. ¡Wow! Yo me hubiera muerto de miedo. Ellos también, dice la palabra, tuvieron un gran temor. A lo mejor ahorita con mucha información, pues tuviéramos una reacción diferente, pero al ver esto, no importa lo bien preparado teológicamente que estuvieras, estaríamos temblando de miedo. Y ellos se sintieron así, estos pastores se sintieron así, atemorizados, hombres devotos como tú y como yo, pero que aún eran pecadores y que ahora, por gracia de Dios, experimentaban lo que les había sobrevenido de manera inesperada. Y el versículo 10 dice: no teman, tranquilos, les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les traigo buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Las noticias del Evangelio. Este ángel y el resto, este ángel vino a predicarles el Evangelio, las buenas nuevas de que había nacido un Salvador llamado Cristo el Señor. ¿Cómo hubiera recibido estas buenas noticias? ¿Triste? Ellos estaban esperando con muchos años de antelación
una respuesta, que viniera el Redentor. Y se aparece un ser y les dice: no teman, hoy ha nacido Cristo el Señor. Estaríamos felices de alegría, estaríamos llenos de alegría, estaríamos gozosos. ¿Te imaginas? ¿Qué gozo mayor puede existir que se haga realidad lo que Dios mismo, por medio del sacrificio de su Hijo, fuera anunciado? Que la solución al gran problema del mundo, que es el pecado, fuera anunciado. ¿Te imaginas el gozo? Era la solución al problema. O al menos, y ahora sabemos que muchos de estos judíos, pues bueno, estaban esperando otra cosa, pero de entrada no sabían lo que iba a pasar. Pero en ese momento se les fue anunciado las buenas nuevas, que el Redentor de Israel había nacido. Y además eran para todo el pueblo, para toda nacionalidad. No habría distinción, no habría edades, no habría riquezas, famas o posición social, sexo, nivel educativo. Era para todos. Estas noticias eran para todos, incluyendo a esos pastores que habían sido despreciados. Todo el pueblo de Dios estaba incluido. La promesa de salvación por gracia, por medio de la fe, debe de ser proclamada en todo el mundo, excepto para los que lo rechazan. Los que lo rechazan no van a recibir este gran gozo. Ahí lo menciona. Esta maravillosa bendición es solo, únicamente, es para un grupo pequeño. Solo para los que creen. Solo para los que creen. Les ha nacido hoy en la ciudad de David, dice el versículo. Esta palabra de nacido literalmente se podría leer: porque nacido a ustedes este día, nacido para ustedes este día. Como si dijeran: lo prometido por tan largo tiempo, ahora finalmente nació. La promesa se ha cumplido. Un Salvador que es Cristo Jesús. Todo el énfasis está en esta palabra, en la obra de Jesús, la obra salvadora de Jesús. El Salvador. El Salvador. Les ha nacido un Salvador. No estoy exagerando, no estoy redundando. Quiero que sepas la gran importancia de la noticia, el gran gozo que estos pastores estaban sintiendo por escuchar el Evangelio. Viene, les dice que verán una señal. Tienen que ir y ver a un niño. Es la señal. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No era cualquier niño, iba a estar en una situación de pobreza en un pesebre. Ese día quizá nacieron más niños, también quizá pobres, pero era el único que iba a estar en un pesebre. Era una señal muy definida, muy definida. Y después de esto que te acabo de decir, junto con el ángel, apareció una multitud de los ejércitos celestiales. No puedo imaginarme eso. Si ya estuviera yo muerto de miedo, porque se apareció un vato ahí del cielo, brilloso, así como Thor, ¿no? O sea, y de repente, en fracción de segundos, un ejército del cielo aparece alabando al Señor, diciendo: gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Dios complaciéndose por esas personas. Sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Un ángel se aparece en medio de los pastores, les da el anuncio y luego un ejército de ángeles parados con el primer ángel. Qué gran consideración de parte de Dios. No solo les predicaron el evangelio de salvación, sino que además el Señor mostró su gloria. Una fracción, como lo quieras ver, mostró su gloria. Seres celestiales gritando, celebrando, cantando, gloria, gloria a Dios en las alturas. Wow. Todo esto tal vez no se parece a la Navidad que nos han vendido los medios. Lo que te acabo de describir ni siquiera se parece a los nacimientos que ponemos en nuestras casas. Nada que ver. Todo fuera lo que dice la Biblia de estas representaciones, pues hasta poéticas y de fantasía popular que vemos en un nacimiento. Parecido en algunos aspectos, sí. Pero un nacimiento no te alcanza a mostrar la ternura mostrada de María y de José a su hijo. No sabemos cómo se dieron las circunstancias, pero no pasó como nos han vendido que pasó, como popularmente se ha representado. Perdón que los decepcione, pero la Biblia habla de otras cosas. También puedes estar seguro que los magos de Oriente no coincidieron ni en tiempo ni en forma con los pastores. Así que si en tu nacimiento ahorita tienes a los reyes magos junto a los pastores, pues puedes eliminar de la escena a alguno de los dos o poner a los reyes un día y después poner por ahí, no, más bien a los pastores hoy, a los reyes pues por ahí de marzo, ¿no? Así como cuando llegaron, no sé, pero no fue el mismo momento. Estos ángeles de los que te hablo, no sé si lo habías pensado, estos ángeles de los que te hablo estuvieron con Cristo horas antes en el cielo, justo antes de su encarnación. Estos ángeles compartieron codo a codo con Jesús. Estos ángeles conocían la gloria de Cristo. Estos ángeles conocían las riquezas y la majestad de Jesús. Era Dios. Convivió con estos ángeles. Estos ángeles sabían de la caída del hombre. Estos ángeles fueron informados de Dios o por Dios que había provisto un camino a la salvación del hombre. Lo podemos ver en Mateo 1:21, donde se nos da a entender claramente por el anuncio de Gabriel a José: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los ángeles sabían esta información. Sabían también que esta obra de salvar al hombre iba a ser solo en tiempo y forma a través de la justicia de Dios, y que el Padre no iba a escatimar al Hijo. Sabían que el Espíritu Santo iba a descender e iba a habitar en el corazón de los pecadores. Cuando estos ángeles cantan gloria a Dios en las alturas, es un desborde de adoración, es un desborde de gozo. Estos ángeles, después de saber toda esta información, no cabían de gozo. Se estaba cumpliendo lo que les habían dicho que iba a pasar. Y en ese momento los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas, porque en este justo momento Cristo ha nacido y se les está ofreciendo el perdón,
eso que me platicaron desde Adán y Eva, eso que yo vi desde Adán y Eva, pudieran decir los ángeles, hoy se está cumpliendo. Imagínate el gozo de los ángeles. Estaban siendo partícipes de ver las buenas nuevas, el evangelio encarnándose ahí mismo. ¿Por qué es tan importante todo esto para Coram Deo? ¿Qué significa para ti y para mí esta mañana eso? Han pasado aproximadamente 2021 años. No sé, en la mañana estaba pensando, el sermón que traigo hoy pudiera ser el sermón navideño. Y estamos a 5 de diciembre. Bueno, no importa, Cristo quizá nació en octubre. O sea, si hoy tuviéramos el sermón navideño no pasaba nada. Pero aproximadamente hace 2021 años nació Jesús. Y hoy muchas personas de distintas generaciones consideran que el nacimiento del Mesías es un mito, una leyenda, una historia que nos lleva a ser personas retrógradas que creemos en un Dios invisible. No importa el contexto, la clase social, tu nivel escolar o económico. Yo te puedo decir que si tú estás aquí es porque has escuchado el evangelio al menos una vez en tu vida. Algo sabes de ese Jesús que nació. Alguien te platicó algo. Y damos gracias a Dios porque estés esta mañana aquí. Familia, la importancia para Coram Deo es que tenemos que gozarnos por este hecho. Se nos ha revelado la verdad y deberíamos de gozarnos en ello. Se nos ha revelado la verdad. Tú estás aquí, te consideres o no te consideres cristiano, porque se te ha revelado la verdad. Y si es la primera vez que acabas de pasar y dijiste, mira, un antro y te metiste aquí, pues déjame, te estoy revelando esta verdad. Esta noticia tiene que estar en nosotros presente diario, porque esta noticia tendría que estar afectando de manera positiva nuestro diario vivir. En cada momento, en cada situación, de lunes a domingo, tu vida tendría que estar siendo afectada por esta noticia. Nadie de aquí pertenece al jet set de la Ciudad de México. Nadie de aquí vi sus fotos en la página de sociales del Universal, ahora en la Fórmula 1. No los vi ahí al lado de Slim Domit, así como, ¿no? Una selfie con Checo Pérez. No, nadie de aquí estuvimos ahí. Nadie de aquí pertenece a esos estratos sociales. Es obvio, si no estaría aquí lleno de guaruras, una sección de guaruras. Somos gente sencilla. Somos personas sencillas. Tenemos vidas de trabajo. Tenemos que trabajar para comer. ¿Por qué? Y ahorita conecto esto, pero ¿por qué te llena de gozo terminar tu carrera profesional? ¿Por qué te llena de gozo tener un logro, un aumento? ¿Por qué te llena de gozo al ser una persona sencilla? Te llena de gozo terminar tu carrera profesional. Si fueras hijo de Slim, pues terminar la primaria, pues X, ¿no? Pues es millonario. ¿Por qué te llena de gozo ver a tus hijos crecer y que logren una meta? Ya hizo pipí solito. Gran gozo. Ya no usaré pañales de los papás. O cuando compras tu casa, tu auto, ¿por qué te llena de gozo eso? ¿Qué te impide sentir gozo por la mejor de las noticias que ha llegado a tu vida? Somos cristianos y a veces parecía que no somos cristianos. Todos con los hombros caídos, tristes. No hay contentamiento en nosotros. Hermano, eres salvo. Sí, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Qué te impide sentir gozo por la gran noticia que llegó a tu vida, que escuchaste?
Tú escuchaste, alguien te predicó el evangelio, tú lo escuchaste, entró por aquí o por acá, no sé, en alguno de los dos entró primero o en los dos al mismo tiempo, no sé. Escuchaste el evangelio y el Espíritu Santo transformó tu corazón y creíste. Al igual que esos pastores no eran hijos de Slim, al igual que esos pastores, nosotros que no somos hijos de millonarios, que somos gente normal, trabajadora, hemos sido seleccionados para escuchar esa gran noticia. Acuérdate yo sé que ya sabes qué traes puesto, pero acuérdate en la mañana una persona normal vistiéndose con ropa normal, que tomó el metrobús, que tomó un taxi, que tomó el metro para venir aquí. Tú, como esos pastores, fuiste seleccionado para escuchar este gran mensaje. Y eso, familia, tiene que experimentar gozo en tu vida. Tú tienes que estar experimentando gozo en tu vida porque escuchaste de Jesús un día. Yo hace 30 años, tú hace algunos años, no sé, o ayer, pero fuiste seleccionado. Tendríamos que estar gozosos siempre por haber escuchado el evangelio de Jesús. Amén. Y segundo punto es que el primero fue que experimentamos gozo al escuchar. Y esta es una redundancia, pero experimentamos gozo cuando experimentamos el evangelio de Jesús. ¿Y a qué me refiero? Ve el versículo 15. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y este fue un momento crítico. Se les había dado a entender lo que tenían que hacer a los pastores. Llegó un ángel, hubo una obra ahí, una obra providencial increíble de la muestra de la gloria de Dios. Pero este fue el momento crítico, que los pastores fueran a comprobar lo que se les había dicho. Lo iban a hacer. El ángel les dio la noticia y les dijo: vayan. Pero los pastores tuvieron que tomar una decisión. Ellos tuvieron que tomar la decisión de ir. El pastor Antonio presenta su sermón el domingo. ¿Lo tomarán con todo el corazón sus oyentes? Algo así. Se les predicó el evangelio. ¿Iban a obedecer lo que se les dijo? Cuando el doctor Joshua emite su receta, el paciente sigue la receta, algo así. ¿Qué pasó con las ovejas que estaban cuidando estos cuates? Pues quién sabe. No se nos dice en la Biblia. Pero si yo hubiera estado ahí, me valen Wilson las ovejas. Yo hubiera corrido a ver si eso era cierto. Yo creo que pasó algo. Yo creo que ellos resolvieron el problema de las ovejas. Te quedas tú aquí, primo, nosotros vamos a ir a ver. Y dejaron ahí a alguien o consiguieron a alguien, no lo sé. Pero ellos estaban deseosos de ir y buscar lo que se les había dicho. Ellos vieron una pequeña muestra de la gloria de Dios. Este show que montaron los ángeles, lo vieron ellos. Los vieron hablar, los vieron bajar, los vieron volar, subir, no sé, vieron el resplandor del Señor. Y después de experimentar esta pequeña parte de la gloria de Dios, fueron a Belén. Se les había ordenado, fueron rápido. Y entonces vieron la escena de unos padres y un niño acostado en un pesebre. ¿Te imaginas el gozo que sintieron de experimentar el evangelio?
Escucharon el Evangelio y sintieron gozo. Y ahora estaban experimentando lo que se les había anunciado. Y yo estoy seguro que experimentaron gozo. No sé cuánto tiempo hayan hecho de donde estaban a Belén. No sé cuántas cosas en el camino pudieron encontrar. No era un lugar como que muy seguro. No era la del valle como para caminar a las 11, 12 de la noche, o tu colonia segura, excepto la de Fabián. Caminar a la 1 de la mañana. No es cierto, es broma. Yo sé que tú lo haces con chacos en la mano, ¿no? Así. Caminamos por nuestras colonias porque ya nos conocen y es seguro, pero allá había asaltantes, no sé, y había muchos peligros. No era como tomar el metrobús e ir. Batallaron para ir y comprobar, batallaron para tener esta experiencia de gozo. Yo he experimentado las maravillas del Evangelio, ¿tú no? ¿Has experimentado las maravillas del Evangelio? Y lo hemos hecho de diversas maneras. A lo largo de tu vida, ¿has experimentado las maravillas del Evangelio? Levante la mano si Dios le ha sanado de alguna enfermedad. Gloria a Dios. Han experimentado el gozo de la salud que Dios les ha ministrado en algún momento en su vida. Algunos han recibido un milagro de un empleo y han experimentado el gozo de decir: el Señor me dio este empleo y yo puedo decir gracias. Hoy yo puedo decir: he experimentado el gozo y las maravillas del Evangelio porque pues Dios es el que paga mi salario. Y dejé un trabajo de 8 años en el SAT y gloria a Dios, hoy soy un pastor que se dedica a esto y yo puedo experimentar eso. Yo pude ver el milagro de salud de mis hijos al nacer. Alejandra, 30 días en terapia intensiva, y pudimos ver un milagro de cómo Dios la sanó. Y ese día llegamos al hospital y terapia intensiva en el área de neonatología en el hospital infantil privado estaba vacía. Y de la ventanita, antes, mientras te ponías todo el uniforme de astronauta para entrar a ver a tus hijos, en la ventanita que le hacíamos así, solo se veía terapia intensiva. Y llegamos y estaba vacío. Dean y yo rompimos en llanto, creíamos que nuestra hija se había muerto. Estaba vacía esa área. Y todavía tocamos rápido y se abre la enfermera y nos dice: pasen, pasen rápido. A mí se me cayeron los calzones. Pasamos y nos dice: Señor, pasó un milagro. Señora, hay un milagro. Alejandra, que estaba en terapia intensiva, intubada, de repente se empezó a poner mal, le tuvimos que sacar el tubo, reaccionó y la pasamos a terapia intermedia. Dice: pero eso no es todo, señores. Todos los niños empezaron a hacer lo mismo. Todos los niños de neonatología, de terapia intensiva de ese hospital, empezaron a rechazar los tubos y pasaron todos a terapia intermedia. Y en cuestión de días pasó lo mismo. Alejandra reaccionó y pasó al área de desarrollo y crecimiento. Y todos los niños, después de un gran susto igual, donde llegamos y nos asomamos y todo estaba vacío, los tenían a todos los niños en desarrollo y crecimiento. Al final los doctores nos dijeron: no entendemos, pero es la primera vez en la historia de este hospital que en neonatología se queda vacío. Así como dieron de alta a mi hija Alejandra, dieron de alta a todos los niños. Se quedó vacío esa área. Esto es solo un milagro de Dios. Nosotros clamamos al Dios por salud y Dios sanó a nuestra hija. Y con Santiago fue algo similar. Hubo un milagro también de salud. Él nació con aparentemente un soplo en el corazón y lo mismo. Oramos y el Señor, después de un tiempo, cuando Él quiso, lo sanó. Yo puedo ver las maravillas del Evangelio. Mi esposa es testigo de las maravillas del Evangelio porque mis hijos sanaron cuando estaba Alejandra declarada muerta prácticamente. Santiago lo sacamos la primera vez del hospital
y se murió en nuestros brazos. Lo regresamos así como pan caliente de no, métalo otra vez porque este niño desfalleció. Estaba morado, completamente desvanecido, y lo volvieron a conectar y el Señor lo levantó. Si tú ves al abregón de mi hijo hoy, es más alto que yo, de 18 años, y es un milagro con patas. Puedo ver las maravillas del Evangelio. He experimentado las maravillas del Evangelio. Tú lo has hecho. Tú lo has hecho. A veces las maravillas del Evangelio que experimentas no son tan aparentemente espectaculares, pero tienes un empleo y a lo mejor oraste por ese empleo y el Señor te lo dio. Yo he visto en ustedes cómo han experimentado las maravillas. Es más, yo mismo soy bendecido a ver cómo Dios los ha bendecido a ustedes. El trabajo de Fabián, hace unos meses estaba pariendo chayotes porque tenía un trabajo feo o muy no sé qué, y Dios le dio otro empleo. Y todos estamos así, tú también, Ricardo. Y todos tenemos historias de vivir la experiencia del Evangelio. Amén. Familia, cuando tú y yo experimentamos el gozo al vivir las maravillas del Evangelio, no podemos callar. No debemos callar. Ya escuchaste, ya lo experimentaste. ¿Qué tienes que hacer? Y ese es mi tercer punto. Cuando experimentamos el gozo al predicar el Evangelio de Jesús, o al predicar el Evangelio de Jesús, experimentamos gozo. ¿Qué hicieron los pastores? Versículo 17. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Ahí está la predicación. Experimentaron, se les dio la noticia. Luego experimentaron viendo lo que estaba sucediendo, vieron al niño ahí en el pesebre. Y después, ¿qué hicieron? Predicaron el Evangelio. Dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. ¿Quiénes escucharon? Específicamente no sabemos, pero ve el versículo 18. Y todos los que lo oyeron, ¿qué hicieron? Se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. ¿Ya te fijaste cómo sí sirve que prediques el Evangelio? Cuando tú predicas el Evangelio, hay personas que escuchan y este ciclo se vuelve a repetir, experimentan gozo y ellos van a predicar el Evangelio. Pero es que, pastor, no estudié teología. No te importa eso. Conoces, tienes una Biblia. Hoy sabes más teología que antes de que fueras salvado. Predica lo que sabes, predica a Cristo. Obviamente estamos obligados de seguir estudiando para predicar mejor. Y no me estoy refiriendo a que te pares en un púlpito ahí fuera de Metro Hidalgo, sino que prediques el Evangelio con tu familia, con tus vecinos, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, etcétera. Los pastores se sentían obligados de predicar las maravillas que habían escuchado. Ellos tenían que relatar esta maravillosa experiencia. Imagínate la historia de acción de estos pastores que le platicaran a sus hijos. Íbamos así, estábamos tranquilos, acostados, y de repente se apareció un ángel y nos predicó el Evangelio, y luego miles de ángeles, y fuimos y atestiguamos que era verdad. Vimos a Cristo nacido, y entonces lo predicamos a otras personas, y estas personas se maravillaron. ¿Te imaginas haber sido ese pastor o esos pastores? Ahora tú puedes hacerlo, porque tú conoces las verdades del Evangelio y puedes predicarlo a quien se te pare enfrente. El problema es que somos cobardes, nos da pena. Dices, no le voy a predicar el Evangelio porque me van a tirar de a loco. Y sí, tal vez si tú te agarras a la persona que viene enfrente y le dices algo, pues bueno, puede suceder un milagro providencial del Señor que los rescate, pero también puede que te tiren de a loco, ¿no? Lo más seguro.
Y por eso nosotros creemos en las comunidades misionales que funcionan para poder tener toda una identidad del Evangelio y de manera orgánica, de manera familiar, invitar personas a la casa y que vean el amor de Jesús, que experimenten el amor de Jesús a través de la comida, de lectura bíblica, de una oración, de confesión de pecados. Y entonces, a través de una amistad, el Señor puede utilizar todo esto para alcanzar a más personas, predicar el Evangelio. Estos hombres no se escondieron. Y además de no esconderse, no escondieron ninguna parte del mensaje. Estos hombres, ¿a quién crees que es lo primero? ¿A quién crees que fueron los primeros que les dijeron este mensaje de los ángeles? A María y a José. Ahora imagínate la postura de María y de José después de lo que vivieron. Ok, ya nació el niño, pero un ángel vino con María, y luego un ángel fue con José, y a lo mejor ya no tenían tan vivo esta situación del ángel. Nace el niño, gloria a Dios, pero vienen unos extraños de otro lado y les cuentan el Evangelio, cómo sucedió, cómo les predicaron el Evangelio. Y entonces estos pastores predican el Evangelio a José y a María. Y tal vez había más personas ahí, no sabemos. Todos los que escucharon se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. Estaban completamente convencidos estos hombres de la verdad de su historia, pero también estaban convencidos de la importancia de su mensaje. Ellos estaban dispuestos a correr el riesgo de que les dijeran locos o de que se burlaran de ellos. Ellos no sabían de la experiencia de María y José con sus respectivos ángeles. Ellos no sabían eso. Ellos no sabían quiénes eran María y José. Los pastores recibieron la predicación del Evangelio y fueron sin temor, sin ocultarse de nada, a predicar el Evangelio. ¿Tú estás dispuesto a soportar burlas por Cristo? ¿Por predicar el Evangelio? Porque a veces sucede que no necesariamente predicas el Evangelio en estos grupos que tenemos en casa, donde estás en una zona segura. A veces el Señor te pone en circunstancias especiales donde tienes que predicar el Evangelio en ese momento a una persona que quizá está a punto de suicidarse. No lo sabes. Tenemos que estar listos para cualquier situación. No importa que te digan loco. A mí me ha tocado que a veces le he predicado el Evangelio a alguien y yo estoy esperando como la respuesta milagrosa y simplemente me tiran de loco. Y mejor se van a contarle su experiencia o su situación a otras personas. ¿Estamos dispuestos a soportar burla o ridiculizaciones por confesar a Cristo? No sé si recuerdas en Segunda de Reyes esta historia de estos 4 leprosos de Samaria. Aquí dice, te leo esto, dice: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues, ahora, y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Personas que tuvieron que tomar una decisión. No importó su situación, no importó su condición, pero sabían que si desobedecían, les iban a venir un castigo. Me llamó mucho la atención al leer el Salmo 78 y en 2 versículos, los versículos del 2 al 4 incluye estas palabras, pon atención. Dice: hablaré enigmas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos. Contaremos las alabanzas del Señor, su poder
y las maravillas que Él hizo. Estamos obligados, familia, a predicar el Evangelio, a predicar las maravillas del Evangelio, a predicar del Señor, a predicar las alabanzas del Señor, a predicar las maravillas que Dios hizo. Estamos obligados. Tú, después de que te has reconocido como un privilegiado, un pecador privilegiado, que has sentido el gozo de haber sido salvado, que has sentido el gozo de haber recibido el perdón de tus pecados, que has sentido gozo porque has reconocido la promesa de la salvación y de tu vida eterna, de que todo es gratis por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Tú hoy ya experimentaste el Evangelio. No te tienes que esperar a que Cristo vuelva. Tú ya experimentaste el Evangelio. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esa información, con esa experiencia de vida que ya experimentaste? Los pastores simplemente pudieron quedarse con su gozo ahí en el campo. Ya vimos la gloria de Dios. Ah, qué buena noticia nos dieron. Ok. Y sentarse ahí a seguir cuidando a sus ovejas, platicar entre ellos, o seguir gozándose porque vieron la gloria de Dios y porque se les anunció que había nacido Cristo el Redentor, el Mesías, Cristo el Señor. Se pudieron haber quedado ahí y ya. Pero ve la importancia del versículo 18. Los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. He ahí la importancia de predicar. ¿Y qué pasa con María? Versículo 19. María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. ¿Has atesorado cosas en tu vida? ¿En tu corazón? No materiales. María estaba atesorando, estaba guardando cuidadosamente todos los detalles. Ella estaba atesorando lo que el ángel le dijo a José, a su esposo, lo que Gabriel le dijo a ella, su experiencia de llegar a Belén, y estaba atesorando también lo que los pastores le habían contado acerca de los ángeles. Todas las cosas, literalmente, la palabra dice, guardaba, juntaba, ponía las cosas en su corazón. Que ahora nosotros sabemos que la palabra se refiere a su mente. ¿Sí? El corazón es un músculo. Entonces, cuando habla de corazón, está hablando de su mente. María guardaba todas estas cosas en su mente. Acumulaba mentalmente todo esto. Déjame decirte que María, según los datos y los registros, tenía entre 12 y 15 años. María no era una señora de 30 años. Una niña de 12 o de 13 años y medio, vamos a pensar en el promedio, 13 años. Una madre de 13 años atesorando todo esto en su mente. Una chica de origen humilde. La Biblia nos dice muy poco acerca del desarrollo de la fe de María, y podemos ver algunos pasajes donde ella es una adoradora, se reconoce como pecadora en su naturaleza humana. Pero qué importante lo que podemos aprender aquí. María atesoró en su mente las maravillas del Evangelio, y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Yo sé que tú tienes historias de milagros y de experiencias de las maravillas del Evangelio, como la que te platiqué ahora de mis hijos. Yo lo tengo eso atesorado en mi mente. En los momentos de prueba me acuerdo de las promesas del Señor. En los momentos de prueba recuerdo estos milagros, y no me importa que ahora mis hijos estén lejos del Evangelio. A mí lo que me importa es saber cómo Dios mostró gracia y cómo Dios se mostró, como Dios mostrando gracia en mi vida.
siendo yo una persona común y corriente, pecadora, el peor, y Dios mostró gracia. Estoy seguro que María encontró tropiezos en el camino. Estoy seguro de cómo ella, imagínate ver lo que vio María en la cruz. Eso fue una gran prueba de fe para ella. ¿Qué crees que pensó María en la cruz? Yo creo que ella empezó a recordar a su bebé las promesas de Dios a través de los ángeles, a ver a su hijo crecer. Para eso nos sirve atesorar las maravillas del Evangelio, para esos momentos de prueba. Y finalmente dice, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Ellos no se mostraron ofendidos por ver a María, a José y a Cristo, a Jesús en su estado humilde. Ellos no negaron que ese niño en ese pesebre era el Salvador, Cristo el Señor. Yo creo que la fe de ellos se vio fortalecida después de recibir el mensaje de gozo de los ángeles, y al ver que el niño existía, su gozo, su fe aumentó. Su fe se vio fortalecida. Ellos no se quejaron. Ellos no dejaron de ser pastores. Ellos no dejaron de ser un segmento de la sociedad que era relegado. Ellos siguieron siendo pastores. Ellos siguieron siendo los apestados. El Evangelio y la escena milagrosa no cambió su situación socioeconómica. Ellos siguieron en el mismo lugar, solo que su fe era diferente, su corazón era diferente. Y al igual que nosotros, o al igual que ellos, nosotros vamos a seguir en pruebas. El Evangelio no te promete que vas a ser millonario. El conocer parte de la gloria de Dios que hoy conocemos, el conocer parte de la salvación que hoy ya experimentamos, no te promete que no vas a sufrir, no te promete que vas a ser el presidente del Club Rotarios y que vas a ser millonario. Eso no te promete eso. Y ellos no se quejaron de que su situación no cambió. Así que deja de quejarte porque tu situación no cambia. Tómala con contentamiento. Ahora tienes el mejor de las experiencias. Ahora tienes gozo porque conoces el Evangelio de Jesús. ¿A cuántas semanas le has platicado de tu gozo por conocer el Evangelio de Cristo en esta semana? ¿A cuántas personas le has compartido que tú vives en gozo? ¿A cuántas? ¿Cuántas personas de las que tú les has compartido el Evangelio has sentido gozo por ellas esta semana? ¿Has orado en estos últimos días por aquellas personas a las que les predicaste el Evangelio? ¿Has orado por ellas para que ellos tengan gozo por el mensaje que tú les diste del Evangelio? ¿Que Dios te utilizó quizá para salvarlos? Creo que todos estamos fallando en esa área, porque nos quedamos como los pastores en que recibimos la buena noticia del Evangelio y llevamos años sin predicar el Evangelio. O sea, hicimos concha, como decimos aquí. Nos arranamos en nuestro sillón, cómodo, y ya. Creo que es tiempo de meditar todo eso. Por eso me gusta la Navidad, porque recuerdo quién es Jesús. Recuerdo que Jesús vino. Y recuerdo que estoy no haciendo nada. Que somos esos siervos inútiles que solamente hacemos lo que se nos pide y no hacemos más. Justo, lo justito. Así rayando, ya cumplí, Señor.
Ya, en mi vida ya le prediqué a 2 personas y ya no más. ¿Te imaginas que los ángeles hubieran hecho eso? Que los pastores hubieran hecho eso. Ya predícale al que se quedó cuidando las ovejas y ya. Ya no más. Vamos a guardarnos ese gozo. ¿Has meditado en todo lo que Jesús ha hecho por ti? ¿O cuánto tienes que no has meditado en eso? ¿Te sigues gozando por lo que Jesús hizo por ti a través de su obra? ¿Estás gozoso por el Evangelio? Una pregunta retadora. Y es una pregunta que nos debería estar calando en lo más profundo porque nos hemos quedado quizá por abajo del estándar. ¿Qué tanto reflexionamos en eso? Sobre todo en esta época. Creo que más en esta época tendríamos que estar reflexionando en esto. ¿Tú glorificas y alabas por todo lo que has oído y has visto? ¿O ya te glorificaste cuando fuiste salvo y ya? Ya esa parte ya. Ahorita estoy leyendo libros de teología sistemática avanzados. Ya, ese gozo ya fue. Ese gozo ya pasó. O sea, ya me gocé, ya no pidas más. Pero es que siempre estamos compartiendo lo que nos genera gozo, ¿sí o no? Nadie te tiene que decir que compartas lo que te genera gozo. Que tu hijo ya caminó, ¿qué haces? Agarras el celular, Facebook, Instagram, Twitter, mi hijo caminó. Nadie te tiene que decir que lo publiques. Le hablas a la suegra o a la mamá, a la abuela, el niño caminó. ¿Verdad? ¿Verdad que somos así? Y nos da más gozo presumir que nuestro hijo caminó. Es un ejemplo. Puede ser tu auto, puede ser que cumpliste todas las estrellitas de tu juego favorito de Play. Ya, dice mi hijo, ya, ¿qué? Cromé el juego. O sea, ya lo jugué, pero ya hice todo lo que tenía que hacer de posibilidades dentro del juego. Y está orgulloso él porque ya abre su Play y ese juego tiene un sello dorado así de acabado, ¿no? ¿Vas al mejor restaurante en la Condesa y no lo presumes? Facebook, Instagram, la foto de la hamburguesa así súper tuneada, así de, ahí está, vean dónde comí. Cuando te enamoras, Ricardo no deja de hablar de Nayeli. No deja de hacerlo. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste? Es que es perfecta, mamá. ¿Verdad? Nadie te tenía que decir, habla de tu santa novia. Tú hablabas de ella. O ella decía de ti. Si nadie tiene que obligarnos a compartir el gozo que experimentamos con la comida o con el entretenimiento, con las relaciones románticas, ¿cuánto más deberíamos naturalmente hablar de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros? Ahí deberíamos estar. Cuando tú predicas las buenas nuevas del Evangelio, hay gozo. Y concluyo con esto. Sé que ya me pasé del tiempo, pero así es la vida. La historia del nacimiento de Jesús nos enseña que cuando tú y yo entendemos el Evangelio de Jesús, vamos a experimentar gozo. Lo experimentas al escuchar el mensaje. Lo experimentas al confirmar el mensaje. Y lo experimentas cuando predicas el mensaje. Y a la luz de todo esto, yo quisiera, iglesia, que respondamos a la palabra de Dios. Esta semana tú debes de responder a este mensaje al igual que los pastores. Justo al igual. Hoy se te está predicando nuevamente ese evangelio. Y tú hoy estás en la postura o en la posición de los pastores. Tienes que ir
Tienes que ir y predicar ese evangelio. Tienes que obligarte, tenemos que obligarnos primeramente a entender el evangelio. Es muy triste ver en las iglesias a personas que llevan años en ella y que no han entendido de la gracia, no han entendido del perdón que recibieron en Jesús y que en su orgullo omiten mostrar gracia. Eso pasa en las iglesias. Nuestro corazón es duro y se nos olvida ese evangelio que nos predicaron, porque ya pasó, ya soy salvo, ¿no? Ya, eso ya pasó. Hay junta acá, ¿no? Es doloroso, iglesia, ver personas que proclamaron a Jesús, pero que a la hora de la prueba renuncian porque sus demandas no fueron cumplidas en tiempo y forma. Es frustrante ver a aquellos que anteponen su yo y están dirigidos única y exclusivamente por el sentimentalismo, olvidándose del evangelio que les fue predicado. Ponen esto por encima de la verdad bíblica. Y el amor y la humildad, el amor sacrificial, simple y sencillamente están diluidos, están desvanecidos. Son conceptos que ahora no me gustan. Pero tenemos buenas noticias, familia. Aun cuando tú y yo fallamos en hacer todas estas cosas, porque todos fallamos y todos lo vamos a hacer tarde o temprano, aún en medio de eso, Dios te acepta. Dios te acepta como tu hijo y todavía nos ama como un Padre perfecto porque Jesús, por Jesús y porque Jesús hizo la obra. Y ese es el evangelio. Nosotros fuimos rescatados de la ira de Dios. Ese evangelio que se le predicó a los pastores fue eso. Aquí está el Redentor, aquí está quien viene a salvarte, aquí está el que viene a perdonarte, aquí está el que te ofrece vida eterna, aquí está el que te justifica, aquí está el que te redime. Ese es Jesús, ese es el evangelio. Necesitamos tenerlo aquí siempre y predicárnoslo diario, porque diario vamos a caer. Somos especialmente aptos para aprendernos y recordar cosas que no es el evangelio. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, nos da demencia, nos da dislexia, se nos olvidan, omitimos cosas. Sí, como dice en la Biblia, o sea, sí, ahí. No ponemos atención, no nos interesa. Tenemos que hacer algo. Jesús vino a esta tierra a justamente interceder por nosotros, a ser justificados de la ira, a ser justificados y salvados de la ira de Dios. Él nos otorgó el perdón, Él nos otorgó la salvación, la vida eterna, y fue gratis. No tuvimos que hacer nada más que creer en Él, confesarle y poner nuestra confianza en Él. Es todo. Y eso debería provocar más gozo en nosotros. Quizá no has sentido ese gozo, o porque no has creído, o porque se te olvidó, o porque simple y sencillamente dejaste de creer. Date cuenta que el gozo que viene de Dios es un regalo. Date cuenta que el gozo que viene de Dios tienes que buscarlo y tienes que luchar por él sin descanso, no importa lo que estés pasando. Y si algo te lo está impidiendo, iglesia, resuelve atacar ese pecado. Tú conoces ese pecado de tu vida y ese pecado te está estorbando para entender ese gozo. Necesitas a Jesús y su evangelio, y para eso tú requieres aprender a pelear como un pecador que ha sido justificado. Necesitas darte cuenta de la parte de la batalla que es o del lado de la batalla que te corresponde luchar, y reconocer que Jesús es el único que te va a proveer ese gozo ilimitado.
Necesitas meditar en la palabra día y noche. Necesitas orar fervientemente y continuamente para sentir ese gozo. Y no claudicar en el momento de la prueba. Eso hicieron esos pastores. Y eso hacemos todos los domingos. Predicar el evangelio y no solo animarte, sino llamarte y exhortarte a dejar de pecar. Si hay un pecado en tu vida, necesitas confesarlo. Y si lo quieres hacer públicamente, este micrófono siempre está abierto para aquellos que quieran hacer una confesión pública y decir: iglesia, ayúdenme. Iglesia, ayúdenme, estoy pecando. Eso es hacer iglesia también. No solamente ir y comer el miércoles, sino hacer uso de los medios de gracia que Dios te está mostrando y decir: iglesia, ayúdenme, ayúdenme, porque ni siquiera sé cómo confesar un pecado. Necesitamos confesar, necesitamos arrepentirnos, necesitamos clamar a Dios. Y la iglesia es un medio de gracia que Dios usa para ayudarnos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres la fuente inagotable de nuestro gozo. Gracias, Señor, porque un día tú nos hiciste abrir los ojos y tú ya lo tenías preparado, Señor, desde la eternidad pasada. Tú ya nos habías elegido. Fuimos predestinados, Señor, pero vivíamos en esta ceguera y tú decidiste abrir nuestros ojos espirituales y un día te mostraste a nosotros. Gracias, Dios, por esas personas que nos hablaron. Gracias, Señor, por tu palabra, porque un día abrimos tu palabra, leímos tu palabra y creímos por el milagro del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que tú no te esperas. Si no fuera por tu iniciativa, estaríamos nosotros revolcándonos en nuestros delitos y pecados. Y ha sido por tu gracia y por tu misericordia que hemos recibido este perdón y la salvación a través de tu Hijo Jesús. Y eso nos genera gozo, Señor, eso nos genera alegría. Padre, no permitas que vivamos entumecidos o adormilados, que esto no pare, que sea una máquina de generar gozo el Evangelio. Que siempre reconozcamos quién eres tú, qué hiciste tú. Que entendamos las maravillas del Evangelio, que solo por Jesús es su obra, su perfecta vida que nosotros no íbamos a poder vivir. Que no se nos olvide que tú eres nuestra esperanza, pero que tú eres nuestro gozo también. Padre, ayúdanos como iglesia a que siempre nos estemos recordando ese gozo, esas maravillas que hemos recibido. Y que si algún hermano cae, que si algún hermano está sin recordar lo que vivió, que nos permitas a nosotros recordarle a él: hey, hermano, el Señor es la fuente de tu gozo. Cristo es la fuente de tu gozo. Ayúdanos a ser una iglesia que sea proactiva en esa parte, Señor. Ayúdanos a orar fervientemente, Señor. Ayúdanos a no claudicar en el momento de la prueba. Y que cuando esta suceda, no pongamos pretextos de nuestro yo o de lo que sentimos o de lo que experimentamos. Que recordemos las maravillas del gozo, Señor, que nos has dado a través de la salvación. Y que de ahí tomemos fuerzas nuevamente, de recordar quién es Jesús, de recordar lo que Él hizo en nuestras vidas, de recordar su salvación. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por esta familia. Gracias, Señor, por Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que hizo los méritos, en el nombre de aquel que se encarnó. En ese nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.